Buenas tardes, no, no he dicho buenos días, creo. Pero bueno, buen día, igual. Ah, buen día y buena noche ya. Que se acerca tormenta, ¿no? Pero bueno, eh, si el Señor lo permite, no será demasiado extensa ni demasiado compleja la meditación de esta tarde, porque entendemos, bueno, que hay, como así ha dicho uno de los versículos, podemos sentirnos un poquito cansados y cargados a veces, ¿no? Mateo 11:28, venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Seguramente más de uno viene un poco cansado de su jornada laboral, mental, físicamente, y a veces, bueno, extendiéndolo un poco a la vida, puede parecer que todo se atasca o que llegamos a un punto que no se puede más, físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Y en la Biblia se habla sobre las promesas de que el Señor da aliento y da fuerzas al cansado. Sin ir más lejos, un versículo muy conocido, pasaje central de hoy, de Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como la canción dice también basado en este versículo, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, ¿no? Em, Esto a veces puede parecer una utopía en la vida cristiana nuestra, que a veces se complica y se pone muy cuesta arriba. Entonces, ¿dónde podemos conseguir esas promesas de refugio y de fuerzas que tanto nos habla la Biblia? La Biblia. Eso para más tarde. Antes de llegar al Salmo 100, veremos el propio versículo que he estado diciendo antes, en Isaías 40:31, es buscar al Señor, esperar en el Señor, confiar en las promesas del Señor, y veremos las consecuencias de esta esperanza. El Señor a veces puede tardar en responder, pero uno de los caracteres es que nunca llega tarde, sino que llega a tiempo. Hoy la meditación es bastante ligera y me voy a ceñir más en comparar una serie de pasajes bíblicos que nos hablan de tomar aliento y de no rayarnos demasiado la cabeza, como se dice. Cuando nos sentimos cansados y un poco abatidos por las situaciones adversas, y qué menos que en un culto de oración donde quizás obviamente no expresamos absolutamente todo lo que hay en nuestra cabeza, y siempre he dicho que eso está bien, que hay peticiones personales, pero tendemos a lo mejor a compartir algo que ya lleva cociéndose un tiempo y que necesitamos ya clamar, digamos, expresar a la Iglesia para unir un poco una oración ya más conjunta. Y es totalmente correcto, hermanos, no todo se tiene que decir siempre. No pasa nada. Estamos para ayudar, pero estamos para no juzgar ni criticar, pero entendemos que también hay peticiones personales, manías, hábitos, cosas que no vamos a poner a compartirnoslo. Y podemos sentirnos cansados, pero ante todo creo que la iglesia debe ser un soplo de aire fresco, y compartir las peticiones sin temor a que se convierta en el tema de la conversación de la sobremesa cuando lleguemos a casa. Uy, el hermano tal, ni en el cuchicheo por la espalda, sino eh, como pasa en muchas cosas, en terrenos laborales o en terrenos de amistad, lo que se exprese aquí, también la gente que lo exprese tiene el derecho de que se quede aquí y no ser un tema de comidilla, de conversación. Pero bueno, eso es otro tema quizás para otro momento. Estamos hablando de estar cansados y de estar agobiados. Y una de las soluciones que también da, aparte de buscar al Señor, ya que hemos buscado al Señor y nos hemos reconocido el señorío del Señor en este tema y en todo, y que Él es el que puede dar nuestras fuerzas, es confiar en esa provisión de Dios y no agobiándose. Preocuparse hasta cierto punto es constructivo,
porque nos ayuda a tomar en serio un problema o una situación determinada en nuestra vida, pero el preocuparse en el sentido de responsabilidad no quiere decir que se tenga que convertir en lo que llama la Biblia afán, o en un término más 2023, ansiedad. Lucas 12, 22 al 26, pasajes muy conocidos de la palabra de Dios que vamos a tratar hoy. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Duras declaraciones, pero son así. Para dar esta declaración de que la vida es más que la comida o el vestido, pero también el Señor da una comparación con una de las criaturas más simples de la creación, por decirlo así, las aves. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tiene despensa, ni granero, ni trabajan en la oficina, ni de mecánico, ni de etcétera, ni no sé qué, todo lo que quieras añadir, ¿de acuerdo? Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse a añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? A veces la solución parece demasiado simplista con la situación que podemos estar atravesando. Lo hemos estado viendo. El siervo del Señor puede caer, un hermano puede caer en el afán, o el término más actual, la ansiedad. Es normal. Creo que aquí todos podemos levantar la mano, que hemos padecido ansiedad con algún tema. Por ejemplo, el hermano Milciades tenía este problema y tiene, pero al menos creo, y podrá contar quizás más en lo personal, que bueno, pues tendrá su confianza puesta en el Señor, y el Señor da la tranquilidad y la paz en medio de situaciones adversas. Yo también he tenido situaciones muy críticas con la salud de mi padre, cuando obviamente no era su momento, pero confiaba en el Señor de que el Señor lo levantaría si seguía siendo su momento, su época. E igual hay situaciones en nuestra vida que debemos atravesar. He estado meditando en un plan de YouVersion que me pareció excelente, que a veces las pruebas y las situaciones adversas vienen porque necesitamos refinar el carácter, necesitamos sosegarnos y necesitamos, a veces estas cosas nos dan un carácter de más serenidad ante situaciones de la vida que pueden ocurrir. Muchas de las pruebas, sea todo lo pasado, sé que es muy fácil dar conclusiones, pero es quizás alguna de estas situaciones que me han permitido a lo largo de los años intentar no controlar lo que no está de mi mano, que es un problema que seguramente más de uno compartimos. ¿Qué podemos hacer si no podemos añadir, los que somos un poco más bajitos? Y sé que los hombres tenemos más complejo de esto de ser un poco más bajitos o altos, de añadir la altura, y lo dice el Señor aquí: no podéis añadir ni un centímetro a vuestra estatura. ¿Por qué os afanáis por otras cosas que ni siquiera están en vuestro control, ¿no? Pones el telediario y te da más desafección que otras cosas. Compra de votos, crisis, y luego que no llega, o sí llega y tal, y estás en la nueva pandemia. Al final, muchos de esos titulares son simplemente cebos para que tú les des o para que les prestes atención. El periodismo en los últimos años se ha vuelto súper sensacionalista, y desde la pandemia, te lo dice alguien que ha estudiado periodismo, se ha vuelto muy amarillista, buscan el cebo. De hecho, una de las piezas que se usan en informativo se llama cebo, para que piques, para que te quedes al frente. O sea, luego lees la noticia completa y no tiene mucho que ver. Los más modernos que usáis YouTube, hay un término llamado clickbait. Directamente es morder en el anzuelo, básicamente, y darle clic. Esto se ha trasladado tanto y al final genera otros climas de ansiedad, y al final vamos en un ritmo tan frenético que todo esto
se nos va comiendo y al final no somos seres aislados y lo que se genera en la sociedad nos lo comemos al mismo tiempo. Creo que estamos de acuerdo. Si alguien tiene el secreto para no agobiarse en este clima que tenemos alrededor, por favor que me pase la receta. Pero seguimos siendo imperfectos y siguen afectándonos las cosas. Vamos a ser claros, aquí todos decimos la respuesta confiando en el Señor. Amén. Me gustaría que muchas cosas de la vida y en muchas noches que cuesta conciliar el sueño pudiera aferrarme tanto, pero debo reconocer que soy humano al fin y al cabo. Amén y gracias. Está bien el feedback, pero es que eso vamos al tercer punto, confiar en que Dios nos sostiene. Así que gracias por la intervención, me gusta que a veces toméis un poco la palabra, porque nos lleva a este punto, confiar que Él nos sostiene y su gracia nos tiene sujetos. El mismo pasaje en Isaías un poquito después, en el capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. En otras versiones dice la palabra no te angusties, me parece muy acertado, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos sostiene, pero para que el Señor nos pueda sostener, otra receta en este postre de intentar calmar y coger fuerzas del cansancio y del agobio, es tener la suficiente humildad para hablar con Dios y buscándole cada día. Lo hemos recalcado mucho últimamente. Tener la humildad de decir, yo no puedo con esto y necesito buscar al Señor. Salmo 32, completo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no cubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Daré a entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá al impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. En conclusión, aquí tenemos una muestra de me humillé, reconocí. No hace falta liarla demasiado como para reconocer de que eres un pecador y que has ofendido al Señor. Yo lo hago todos los días. Parece que estoy diciendo una declaración demasiado fuerte, pero es nada lejos de la realidad. Cada uno lo estamos haciendo. Consciente o inconscientemente, ofendemos al Señor con nuestro pecado y simplemente con nuestro ser pecaminoso. Obviamente, el Señor ha tenido la medicina para nosotros a través del Señor y su sacrificio en la cruz, que somos declarados justos. Pero eso no quita, como estábamos diciendo antes, de que nos quitamos la vista del Señor y de que nos da fuerzas y nos libra de la angustia para intentar hacer las cosas a nuestra manera y conseguir la solución. Estuvimos hablando hace un tiempo sobre cristianos al desempeño y a veces parece que es así, como que estamos en esta cultura, ¿no? Trabajo y universidad y tal, de resolvernos la papeleta nosotros solos. Obviamente, parte es realidad, pero hay cosas que de verdad no podemos controlar con nuestra vida. Las situaciones X, la salud incluso.
Podemos tomar medidas para ser responsables, pero no podemos controlar ni en un 1% de lo que puede sucedernos. Sobre esto, vuelvo a recapitular. ¿Cómo podemos conseguir esas fuerzas, esas promesas de refugio y fuerzas que tantos nos habla la Biblia? Buscar al Señor, confiar en la provisión de Dios, no agobiándose, confiar que Él te sostiene, tener la humildad suficiente de hablar con Dios, decir, no puedo con esto, no puedo con nada en realidad, y buscarle cada día. Y quinto, y más importante, y por eso estaba el cántico del Salmo 100, es reconocer que Dios es Dios. Punto final. La cereza en el tope de la tarta, el perejil, lo que queráis poner, no sé, la guinda del pastel. Es reconocer que Dios es Dios. Hasta ahí nos ha llevado todo esto. Cómo poder tener fuerzas, cómo poder poder coger aliento en las situaciones de la vida, o simplemente estoy cansado física, emocionalmente, o de lo que sea, mentalmente, es reconocer que Dios es Dios y que Él solamente da las fuerzas. Isaías 40, 28 al 29, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La soberanía y reconocer que Dios es Dios. Puedes sentirte en esta tarde muy cansado de diversas situaciones que a lo mejor tienes bajo control y sobre todo de las que no tienes control. Puede ser cansancio físico, ojo. Puede ser cansancio espiritual, existe. Puede ser cansancio emocional y al fin y al cabo nos afecta. Vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en agonía, pero la receta y el último punto, no te lo pierdas, lo vuelvo a repetir, reconocer que Dios es Dios. Por eso vamos a cantar y vamos a coger esta dinámica de este salmo que dice reconocer que Dios es Dios y que Él nos hizo y no nosotros. Simplemente reconocer que el Señor es Dios, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrias por la alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Su verdad de dar aliento, fuerzas, motivación para seguir adelante, viene sobre todo del Señor. Coger fuerzas, cantar alegres a Dios, servirle con alegría y sobre todo, en los momentos que desfallecemos de nuestras fuerzas y de nuestras motivaciones, reconocer que Dios es Dios y Él seguramente, sin ninguna duda, nos dará el motivo para seguir adelante. Así que, para concluir, vamos a cantar esta alabanza de Salmo 100, así que doy paso al pastor para que continuemos con eso.